nuevamente, como les decía, agradecer esta posibilidad, esta invitación que me hizo regional el Colegio Dentista, ahí la gestión que estuvo haciendo Cristian, para poder estar aquí presente y poder hablar, ¿cierto?, en torno a lo que es este tema que siempre es una preocupación permanente en todo lo que es el desafío del diagnóstico. Bueno, para presentarme, tal cual como señora Cristian, yo me desempeño como académico en la Facultad de Odontología de la Universidad del Paraíso. Tengo una jornada completa en la universidad, entonces es lo que me dedico en todo lo que significa la parte de la docencia y también cosas de extensión y cosas de investigación, pero también soy dentista privado. Entonces de mañana soy profesor y de tarde soy dentista privado. Entonces yo trabajo de lunes a sábado. Y eso yo lo digo porque a pesar de esa fuerte dedicación a la docencia, también tengo un fuerte desarrollo clínico, ¿ya? Entonces yo estoy todos los días viendo pacientes, hasta las 9, aproximadamente 8:30, 9, el sábado de la mañana, toda la mañana viendo pacientes. Entonces eso yo lo defiendo mucho porque de algún modo me acerca mucho lo que significa la realidad del ejercicio de la profesión. Entonces, y yo soy un orgulloso odontólogo general y talentoso odontólogo general, ¿ah? Entonces eso lo planteo en el sentido de lo que implica que las competencias que uno está desarrollando en patología no son exclusividad del patólogo, sino que también yo trato de darle esa vocación de lo que es el compromiso que nosotros como odontólogos generales, como yo, podemos también poder desempeñar. Y obviamente cada uno en su especialidad también, o sea, aquellos que se dediquen a uno a otro lado, endodoncistas, ortodoncistas, cirujanos, sean todos, digamos, comprometiéndonos con todo lo que implica este desafío del diagnóstico. Y lo que vamos a hablar hoy y mañana básicamente es eso, entregarnos ciertos acercamientos, refrescar algunos conceptos, ¿cierto? Y también poder ir aproximando a propósito de lo que es la experiencia que uno iba acumulando en torno a lo que es la casuística clínica y cómo ir conducirlos o bien al diagnóstico, o bien al manejo correcto, o bien resolver el problema. Entonces, en ese aspecto siempre yo soy un convencido de que uno como patólogo debe de instruir al resto de los colegas, ¿ah? Y convencer que los colegas son los primeros responsables de eso. Entonces, no es nunca mi discurso va dirigido a cosas raras, derivenme. No, es al contrario, empodérense, y veamos cómo podemos ayudarlos, y vamos generando redes y vamos colaborando, que básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en lo que vamos a estar haciendo en este rato, vamos a ir reforzando conceptos en función de lo que es la semiología, y también en todo lo que implica la observación y el valor de la anamnesis, para que a partir de esas cosas vayamos juntando los elementos para que podamos así tener la mejor aproximación al diagnóstico de los diferentes motivos de consulta que nosotros podamos estar viendo y resolviendo, ¿ya? La estructura que vamos a dar en esta presentación es en función de casos que se parecen, como parecidos, como tienen una clínica similar, pero después, obviamente, en la historia y ciertos parámetros, lo que vamos a ir profundizando para poder ir notando aquellos aspectos que deberían para nosotros ser como elementos diferenciadores para poder conducirnos hacia un diagnóstico más certero, ¿ya? Entonces, obviamente, como todos somos clínicos, todos podemos opinar, todos podemos compartir nuestra propia experiencia, y así nos vamos retroalimentando de lo que yo he ido acumulando y de lo que ustedes también le han ido pasando para poder entonces así hacer una mejor presentación, ¿ya? Así que esa es básicamente la intención de lo que vamos a hablar. Por si acaso estoy grabando la presentación, estoy grabando un video y también registrando el audio, porque después les voy a mostrar un trabajo particular que estoy haciendo, que es un sitio web donde estoy subiendo mucho material, mucha información, muchas orientaciones, guías clínicas por capítulo. Me metí en el mundo de los podcasts, no sé si alguien lo conoce, ¿ah? Son archivos de audio digitales, ahí van a encontrar, van a escuchar mi voz ahí, hasta la R suena mejor que lo que uno está hablando en este momento. Y es un trabajo que he estado desarrollando de un año a la fecha y ha sido bastante productivo para colegas, para estudiantes y para pacientes. Entonces, más adelante les voy a mostrar y después esta misma presentación va a quedar disponible para que ustedes la puedan revisar, curiosear
discutir, conversar, todo lo que pueda ser útil, ¿ya? ¿Se escucha bien allá al fondo, cierto? ¿Sí? Bien. Bueno, el título de la jornada es una actualización necesaria, ¿cierto? La patología oral, una actualización necesaria, y lo que vamos nosotros a abordar ahora corresponde a lesiones frecuentes que se presentan en el mucosa oral, con este énfasis principalmente en lo que es el reconocimiento desde la semiología y también lo que implica el manejo clínico. Vamos a hacer un breve repaso de lo que son las diferentes áreas de responsabilidad de la odontología para después ir con mayor detalle en lo que es la pesquisa, el reconocimiento y el manejo de las lesiones probablemente tales. A mí me gusta partir con esta diapositiva en casi todas mis presentaciones, porque de algún modo nos pone el norte como profesionales de la salud, entendiendo de que nosotros nos hacemos cargo de un área anatómica, ¿ya? Una parte que está incluido dentro de un organismo, pero que puede padecer de todas estas cosas: infecciones, trastornos autoinmunitarios, problemas traumáticos, malformaciones, problemas neoplásicos, trastornos degenerativos, manifestación de expresión de cuadros sistémicos. Entonces, esto es lo que nosotros siempre deberíamos tener como claridad, que un paciente puede llegar por cualquiera de estas cosas, aun cuando nuestra mayor carga laboral esté justificada por las infecciones, por la caries, por la enfermedad periodontal, y podríamos agregar el trastorno de las maloclusiones. Pero esas particularidades y que explican gran parte de nuestro deber profesional, está también dentro de un contexto en el cual el paciente puede padecer una u otra cosa. Entonces, puede tener tumores, como el lipoma que estamos mostrando acá. A lo mejor te sientas acá un poco que lo puedas ver mejor. Lesiones en la lengua, de un tipo o de otro tipo. A veces pueden llegar consultando problemas agudos o neoplásicos que comprometen la región parotidia, o lesiones ya que son evidentes tanto en la clínica y que la radiología también aporta muchos elementos para poder entender qué es lo que está sucediendo acá, o por lo menos ir reconociendo el nivel de agresión que puede tener un trastorno u otro. Y todo esto aquí estuvimos mostrando en esta secuencia tumores benignos, tumores realmente agresivos, mostramos impacto de enfermedades autoinmunitarias, mostramos efectos colaterales asociados a medicación, y eso en realidad somos nosotros los que debemos dar esa orientación cuando el paciente llegue y pregunte qué es lo que está pasando. El paciente generalmente llega así. Generalmente el paciente que nosotros vemos es un paciente autovalente, que se desplaza, que no tiene ningún problema en comunicarse, pero también vamos a tener escenarios en los cuales vamos a ser requeridos en el momento en el cual el paciente no pueda desplazarse. Ahora, en el caso de los servicios públicos, se está desarrollando fuertemente todo lo que es la visita a domicilio para evaluar a ciertas personas que están incapacitadas, que están muy en malas condiciones o que no pueden salir de su hogar. Pero también hemos ido sembrando el concepto de que vaya al dentista también a evaluar cómo está. Y lo cierto es que este grupo de pacientes, personas que están en esas condiciones, están con una estadística de saber cómo está su boca, una estadística muy vacía. No sabemos cómo está, pero sí podemos intuir, o aquellos que tienen familiares que están en estas condiciones, son pacientes que tienen un deterioro periodontal pero severísimo, caries agresivísimas, fracturas, a veces asociados a caídas que pueden tener, o posiblemente hasta maltrato. Entonces es un grupo que está en una estadística oscura y que también en algún momento como odontólogo nos va a tocar enfrentarnos de mejor forma. Y en este caso, que correspondió un fin de año pasado, debutó con un accidente vascular, quedó postrado con imposibilidad de comunicarse, y que en ese proceso empezó a desarrollar una lesión asociada a su tercer molar. Y en esas condiciones había que tratarlo, había que diagnosticarlo. Y lo cierto es que el cuadro se fue complicando, con esa imposibilidad por parte de él de comunicarse, de poder aportar mayor antecedente, y ahí uno tiene que obviamente aplicar todos sus conceptos clínicos para poder entender qué es lo que está sucediendo, y en este caso llegar al punto de tener que tomar una biopsia a domicilio. Entonces son desafíos que eventualmente nos pueden pasar,
que pensamos que no nos va a tocar, pero este es el papá de una colega. ¿Ya? Entonces, esa es la otra razón por la cual yo siempre trato de transmitir con bastante énfasis los conceptos de la patología, porque las primeras veces que nos va a tocar aplicar el concepto de patología va a ser en nuestra familia, ya sea una infección severa, ya sea un proceso neoplásico, que no va a ser en boca, pero sí podemos hablar del cáncer de mama, o podemos entender qué es lo que está sucediendo en el alcance de un cáncer de próstata. Si nosotros aplicamos los conceptos del cáncer de boca al otro lado, nos vamos a dar cuenta que son conceptos extrapolables y que podemos dar cierta orientación o dar una opinión que puede tener cierto mayor nivel de exigencia que un ciudadano común. Y se tiene que notar. Entonces, en ese aspecto es lo que las razones por las cuales también a mí me entusiasma ir comunicando estos conceptos de patología. Bueno, hablábamos del adulto mayor en parte. Los pequeños también tienen sus propias estadísticas en función de lo que son los trastornos que pueden estar padeciendo. Y un capítulo interesante cuando uno habla de patología asociada al adulto mayor o patologías que caracterizan a los menores de edad. Un concepto que también me parece de súper relevante es enfrentar los trastornos patológicos en función de ciertas categorías. Nosotros podemos revisar un libro de patología y darnos cuenta que tiene 400 enfermedades, o revisar un apunte de patología y llegar a una lista enorme de 30 o 40 o 50 cuadros, pero en realidad existe un enfoque que nos permite sistematizar la organización de ellos. Y el término que nosotros hablamos es de comportamientos biológicos de las lesiones. Y cuando nosotros hablamos de comportamientos biológicos, nos referimos a formas estereotipadas en las cuales podemos llegar a reconocer cómo se comporta y podemos proyectar para dónde va su tratamiento y cuál debería ser su manejo o cuál podría ser eventualmente su complicación. Si nosotros decimos un lipoma es un tumor benigno más típico que sale en la piel. ¿Y qué significa un tumor benigno? Que esa sería, digamos, la categoría, neoplasia benigna. Crecimiento lento, asintomático, generalmente redondeado, la mucosa o la piel que lo recubre es intacta, se desplaza sobre planos profundos. Y si ahora hablamos de adenoma pleomorfo, extrapolemos el concepto de tumor benigno de lipoma al adenoma pleomorfo. Y en muchas de las características van a ser muy similares. Van a haber ciertas diferencias particulares, pero esencialmente vamos a poder reconocer que hay muchas características similares. Y eso es lo que nosotros vamos a apuntar en lo que implica el reconocer el concepto de los comportamientos biológicos. Y para esta presentación vamos a centrarnos básicamente en estos tres grandes grupos. Los aumentos de volumen patológico. Vamos a hablar brevemente en función de algunas infecciones y vamos a dar varios ejemplos del trastorno de la inmunidad. En cuanto a los aumentos de volumen patológico, básicamente reconocer que son tres los grandes grupos que existen: los amartomas, los trastornos reaccionales, los cuadros neoplásicos. Cuando nosotros hablamos de trastornos de amartomas o amartomatosos, generalmente estamos hablando de malformaciones, ¿ya? Son lesiones que aparecen a edades muy tempranas, o el niño nace con el trastorno o aparece en los primeros meses de vida, y que van a ser aumento de volumen patológico, es decir, que son cosas que se están escapando a la normalidad, pero que va a tener ciertas características que en general son bastante transversales. El amartoma vamos a entender como aquel aumento de volumen patológico que está en un tejido donde le corresponde, por ejemplo, hueso en hueso, y se caracteriza principalmente por ser de crecimiento lento, que acompaña el crecimiento de la persona y por ende suele detenerse una vez que termina la pubertad. Hasta ahí crece. Y eso es básicamente lo que más lo caracteriza. Otra característica que suele acompañar a los amartomas es que cuando son intervenidos quirúrgicamente, la cirugía actúa como un estímulo proliferativo. Entonces, por eso los amartomas idealmente deberían ser operados después de la pubertad, en global. Pero para eso es importante entender si la lesión que estoy enfrentando es o no un amartoma, ¿ya? Y vamos a ir dando ejemplos a medida que estemos avanzando. El segundo grupo corresponde a los trastornos reaccionales. Y cuando hablamos de trastornos reaccionales, nos estamos refiriendo a aquellos cuadros que se deben y son consecuencia de un estímulo que lo está justificando. Por ejemplo, si nosotros
Antes se ocupaba más lápiz, ahora ya que no ocupamos tanto lápiz, pero antes tú sabías que la fricción o estar desplazando el lápiz te salía un callito acá. Ese callo que te puede salir en el dedo, porque te puede salir en el dedo chico del pie, producto de tu zapato que puede ser más angosto que tu pie, genera una condición de estímulo físico, mecánico, que la fricción hace que ese tejido se adapte y genere un cuadro que va a manifestarse como un aumento de volumen. Ese aumento de volumen también es un aumento de volumen patológico, pero es una respuesta adaptativa, está asociado al estímulo. Entonces a eso también le decimos trastornos reaccionales y la particularidad de ellos es que siempre deben estar justificados por un estímulo. Siempre debemos indagar en qué está provocando ese aumento de volumen. En la medida que nosotros podamos identificarlo, entonces podríamos encontrar las condiciones para decir que este trastorno es un cuadro reaccional y por ende el tratamiento va a estar sujeto a la eliminación del estímulo. Si yo quiero que el callo de mi dedo chico se vaya, tengo que cambiar el zapato. Es lógico. En la medida que yo cada vez esté ocupando y persistiendo en un zapato pequeño, el callo va a seguir ahí. Otra particularidad de las respuestas de los trastornos reaccionales es que se adaptan, crecen hasta cuando se logra adaptar al estímulo. Esa, digamos, sería una condición relevante. Por ejemplo, situaciones en las cuales nosotros tenemos intraoralmente lesiones reaccionales, lo que corresponde al pseudofibroma irritativa o hiperplasia fibrosa. Se produce una brecha corta y el paciente juega y juega, se chupa, ahí está el estímulo mecánico, la fricción, y la mucosa se adapta a esa brecha corta. Y no va a crecer más allá que eso. ¿Por qué? Porque se adaptó al estímulo. Distinto es que sospechemos que es una lesión reaccional, que estamos suponiendo que está adaptándose a un estímulo y nos damos cuenta que la lesión creció más allá del estímulo. Entonces esa lesión ya no tiene un comportamiento reaccional y nos deja las otras categorías, que podría ser neoplásica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los cuadros neoplásicos? Cuadros neoplásicos primero son trastornos que se caracterizan por una alteración en los mecanismos de regulación del control del ciclo celular. Al ver una desregulación en función de la multiplicación celular, deberíamos entender que estos cuadros neoplásicos crecen de manera continua. ¿Ya? Algunas crecerán más rápido, algunas crecerán más lento, y podremos nosotros identificarlo en las otras subcategorías que aparecen. Pero la neoplasia en sí es un tumor, es un crecimiento que va creciendo continuamente, valga la redundancia. Reconocemos básicamente tres tipos. Mañana, cuando veamos patología ósea, vamos a dar más ejemplos, pero vamos igual a nombrarlas ahora. La neoplasia benigna, que ya señalamos aquellas características que nosotros habíamos dado como ejemplo en función de lo que estábamos observando en el lipoma. Son lesiones que crecen lentamente, asintomáticas, generalmente son simétricas, redondeadas, desplazables sobre el plano profundo, y eso es lo que uno regularmente va a encontrar. Grandes complicaciones no generan, a no ser que esté comprimiendo algo puntualmente, pero en realidad es tan lento en crecer que generalmente no comprime nada. Pero va a depender de la oportunidad anatómica donde esté presente, es que la eventual complicación que podría tener. La neoplasia intermedia localmente agresiva, un muy buen ejemplo es lo que sucede con el ameloblastoma y el mixoma, que mañana lo vamos a repasar y vamos a dar más ejemplos que van a dar mayor evidencia, que son trastornos que son capaces de hacer pedazos un órgano. La mandíbula, por ejemplo, aquellos que han visto ameloblastoma, se dan cuenta que es capaz de romper todas las corticales, deformar, abombar, y sabemos que el tratamiento pasa por sacar la mitad de la mandíbula. Entonces ahí vienen ciertas diferencias que son relevantes, porque la neoplasia benigna lo que nosotros hacemos es enuclear. Margen de seguridad no se justifica. ¿Por qué? Porque es una neoplasia benigna. En la neoplasia intermedia localmente agresiva debe tomarse el margen de seguridad. Entonces podemos llegar a un listado de trastornos y yo te puedo decir, esta y esta son localmente agresivas. Entonces cuando yo los vea, requiere de margen de seguridad. Y la neoplasia maligna, que sería la tercera categoría que estamos presentando acá, son malignas porque tienen capacidad de dar metástasis. Por eso, en ellos uno debe evaluar linfonodos, evaluar metástasis, y por ello siempre la neoplasia maligna, para su diagnóstico, siempre pasa por dos fases. Uno, el diagnóstico inicial de la lesión,
que estamos viendo que está creciendo, tomamos una muestra y vemos qué es lo que está sucediendo, hacemos un diagnóstico inicial. Primera fase, podemos hacer la precisión del diagnóstico si una neoplasia no, pero después viene el diagnóstico sistémico. En ese diagnóstico sistémico lo que tenemos que ver es si hay metástasis o no. Y esa es la actitud correcta, ver si hay metástasis o no. Cáncer de mama, encontrar un nódulo, se detecta, se objetiva, se tomó la biopsia, se reconoce que es una neoplasia maligna. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si hay metástasis. Cáncer de próstata, ¿qué es lo que tenemos ahí? Se hace la biopsia, se hace el procedimiento, se completa el proceso de diagnóstico local, se objetiva que estamos en presencia de una neoplasia maligna en un cáncer de próstata. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si hay diseminación. ¿Por qué? Porque es neoplasia maligna. Entonces, eso que es tan trivial, a veces nos cegamos o escuchamos obedientemente lo que está diciendo el otro clínico. Estoy hablando del médico, el urólogo que está evaluando, el ginecólogo, y a veces no nos damos cuenta que las indicaciones que nos están dando no están completando la evaluación. Generalmente eso pasa con los dermatólogos. Cuando extirpan un carcinoma vasocelular o un cáncer de labio y no se hace la valoración sistémica. No, es que era pequeñito, estaba localizado, los márgenes de la biopsia estaban sanos. En realidad todo eso es relevante, pero si es neoplasia maligna, sí hay que evaluar sistémicamente. Y hay exámenes buenos, exámenes sensibles, exámenes que son muy poco sensibles, y uno tiene que tener ese estándar para poder evaluar. Entonces, podemos llegar en un momento nosotros a diagnosticar un cáncer, pero va a haber un momento más temprano, y de seguro que todos van a pasar, en que a nosotros nos van a encontrar un cáncer. A mi mamá le van a encontrar un cáncer, a mi papá le van a encontrar un cáncer, o a mi hijo le van a encontrar un cáncer. Y ahí yo tengo que ser capaz de reaccionar y saber bien cuál es el recorrido que debe hacerse. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos las tres categorías que damos para neoplasia intermedia. Paciente, ¿qué es lo que ve? Un poroto. Solamente eso. Nosotros vamos a poder decir si es un nódulo y después vamos, a medida que estemos avanzando en el curso, vamos a ir reconociendo ante cuáles nosotros deberíamos tener más alerta. ¿Ya? En términos generales, hablando entre trastorno reaccional y neoplasia, a lo mejor algo podría ser determinante si no encontramos un estímulo. Correcto. O sea, si no encontramos un estímulo claro y concreto, aunque no necesariamente, pero podría ser un indicio para decir, bueno, aquí no hay una succión de, no sé, de labio, no hay un trastorno de cualquier parte. Correcto. Y eso mismo es lo que uno debería hacer. Porque lo más prevalente es que nosotros veamos trastornos reaccionarios. Lo más frecuente es que nosotros veamos trastornos reaccionarios. Pero si tú estás viendo un trastorno reaccionario, debes de buscar el estímulo, debes de encontrarlo. Si no lo encuentras, entonces no hallaste los fundamentos para justificar ese deseo reaccionario, entonces es probable que estemos en un cuadro de neoplasia. Al final hay que resolverlo con la histopatología, con otros parámetros clínicos, pero eso es lo que nosotros deberíamos entender como el valor de la evaluación semiológica. Claro, porque probablemente nosotros vamos a ser los iniciadores de un proceso hacia el paciente para decirle, quédese tranquilo porque yo sé que hay un estímulo, así que esto es reaccional, o sabe que lo voy a mandar al patólogo, al cirujano para que le hagan la biopsia. O sea, es súper determinante nuestra reacción. Ustedes son más importantes que uno, Claro. porque ustedes son los que ven los pacientes. Generalmente el patólogo le refiere al paciente. Al patólogo le refiere al paciente cosas que el otro vio. El patólogo nunca detecta, el otro lo detecta. ¿Qué gracia tiene uno? El que hace la precisión. Pero el que hace el hallazgo, la pesquisa, la percepción, el reconocimiento inicial que le provocó el ruido, es al colega. Entonces por eso es muy importante lo que ustedes hacen y por eso nosotros estamos en una actitud más bien de servicio para ustedes. Para dar esa precisión que ustedes requieren. Pero ustedes fueron los que hicieron el hallazgo. Por eso es tan importante el rol del odontólogo general y de todos. El segundo grupo corresponde a las infecciones y en esto hay que reconocer que tenemos cuadros crónicos y cuadros agudos, pero sí es importante tener presente que vamos a tener trastornos infecciosos bacterianos, virales, micóticos, parasitarias. Las parasitarias son más propias de las zonas tropicales, pero virales y micóticas nosotros las vemos bastante frecuentemente y que generalmente no las tratamos, no las abordamos. Y muchas veces diagnosticamos mal cuadros virales.
y el paciente llega con mucho dolor, muchas molestias y no lo resolvemos, no lo orientamos ni lo auxiliamos. Aquí vemos, por ejemplo, esta es la boca de la misma paciente con diferentes manifestaciones de infecciones por hongo. Una vesícula hidromedial media por acá y una candidiasis eritematosa bajo su prótesis. Y con zonas de pseudomembrana. O sea, en realidad el atlas de candidiasis en un solo momento. De los trastornos de la inmunidad, yo creo que sí que son nunca diagnosticados, pero es importante que lo reconozcamos porque vamos a dar varios ejemplos de ellos, y ellos vamos a reconocer básicamente como 3 tipos. Son 3 tipos que en realidad en su mecanismo patogénico, en su patogenia, vamos a poder reconocer sus diferencias, pero que en la clínica son muy parecidas. Y el tratamiento, aun cuando su patogenia tiene sus diferencias, el tratamiento es el mismo. Entonces, aquí lo que importa ver es que los trastornos de la inmunidad es un motivo de consulta frecuente, que puede ser una hipersensibilidad, que puede ser un trastorno autoinmunitario o que puede ser una enfermedad inmunitaria y que va a tener muchas características similares en la clínica, ¿ya? En las cuales vamos a ir abordando en este dato.